Hola chicos, esta presentación es acerca de qué es un pitch y también de cómo validar sus proyectos a través de una metodología para generar prototipos diseñada por Google que se llama Sprint Method. Vamos a empezar por los pitches. ¿Qué es esto? Es una presentación súper breve de su proyecto, a veces incluso en forma de video y también puede ser en forma de presentación o una cosa que se llama pitch elevator. Y al final, lo que se quiere es obtener retroalimentación para su proyecto. Si a la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Para poder hacer justo su validación, que por eso lo presento junto con este tema, para poder captar inversiones, apoyos, colaboraciones, ¿no? Y cuando digo colaboraciones, quizás es gente interesada en desarrollar su proyecto, en poner algún material, en poner alguna habilidad o algún conocimiento. Entonces, para eso se hace un pitch. Vamos a el primero, que es el elevator y que generalmente se hace en foros en donde existe varias gente que está presentando sus proyectos, por ejemplo en el Startup Weekend, ¿no? Pero existen muchas otras plataformas en donde la gente va a escuchar muchos proyectos y entonces no puede dedicar mucho tiempo a estar escuchando tu proyecto, sino que va a elegir o va a interesarse por alguno y no tienes más de 60 segundos para transmitir tu proyecto, por lo cual se tiene que estructurar de una forma muy precisa y muy clara y tiene estos 4 componentes. Primero, tu nombre, quién eres o quiénes son. Después, el problema que busco resolver y a quién se lo estoy resolviendo. Y luego la solución a ese problema con el nombre del proyecto y por qué es una solución única y qué necesito. Un pitch siempre termina posicionando una cuestión que uno necesita. Como les decía, apoyo, retroalimentación, etc. Vamos a ver un ejemplo de algo que no está muy bien hecho y de un pitch que justo en el Startup Weekend de aquí Querétaro, que estuve el primer día, capturé, ¿no? Así fielmente. Y entonces, aunque puede mejorarse, ¿no? Es muy diferente y transmite todas estas ideas de una forma muy corta y en 60 segundos. El primero dice, plataforma de Internet para colaboración de diseñadores, ingenieros y otros especialistas. La verdad es que si yo fuera un diseñador o un ingeniero, no sé para qué me sirve estar ahí, no sé qué problema me soluciona, no sé qué tipo de colaboración, en fin, no sé qué problema resuelve esto. Es muy como ambiguo todo. Vamos a revisar otro ejemplo. Muy pocos mexicanos invierten su dinero. Por eso hemos creado una nueva plataforma en Internet para que los mexicanos aprendan a invertir su dinero compartiendo el riesgo con otros inversionistas en subastas de mercados emergentes. Nuestra plataforma se llama Aprende a invertir tu dinero y lo que necesito es 2 desarrolladores, uno para el diseño de la plataforma y otro para el diseño de las transacciones. Se cobrará 1% por cada transacción. El mercado de este negocio se estima en 20 millones de pesos anuales, por lo que es un negocio redituable. Entonces, si se fijan, en menos de 60 segundos me dijo cuál es el problema, más o menos una descripción de cómo va a funcionar o de qué va su plataforma, ¿no? Cómo lo soluciona, me da el nombre del proyecto, me da lo que necesita y además me da hasta incluso un poquito del modelo de negocio, ¿no? Diciéndome cuánto cobrará por transacción y además dándome un contexto de cómo o de qué tipo de dinero estamos hablando, cuál es como esa redituabilidad. Entonces, en muy pocas palabras me dijo muchísimas cosas importantes que me pueden enganchar para que ese proyecto me llame la atención. Vamos a ver los componentes de un pitch más largo tipo presentación y que estos los van a tener que tener en cuenta para su presentación final. Algunos la sugieren de 20 minutos, yo no sugiero más de 15 minutos, porque ya es muy difícil poder captar la atención de gente, ¿no? Y que no solo nos presten atención, sino que tengan el tiempo de escuchar mi proyecto. Y también les sugiero que dependiendo quién es su audiencia, entonces definan qué es la información que sí tienen que alargar y cuál es la que no necesitan y entonces lo hagan lo más corto y conciso posible. Pero el primer componente que no puede faltar, son 5 de hecho, es el problema y la solución. Eso siempre va al inicio.
porque si no, pues cómo me intereso, ¿no? Cómo capto la atención de que es una cosa que merece mi atención, que es un problema que vale la pena y que hay una solución ahí. Dos, el equipo. La gente que quiere invertir y que quiere colaborar o que quiere sumarse al equipo, ¿no? No siempre es de poner lana, sino que puedes poner como otro tipo de colaboración. Se fija en el equipo, quién está ahí, si es gente que inspira, si es gente que está demostrando que es capaz de llevar a cabo las cosas, que no se va a quedar en una idea. Ideas hay miles, entonces la gente que realmente capta apoyo a través de un pitch es la que dice quiénes son. Generalmente es importante que sea más de una persona, es muy difícil como que se te unan cuando eres tú solo, pero bueno, a veces así se empieza y es importante que pues presentes de la mejor manera para empezar a buscar adeptos. Pero bueno, es importante que cuando ya es un equipo se haga notar por qué el equipo es único, no solo por lo que saben hacer en conocimiento, sino por las habilidades que juntos hacen que sea algo que tiene mucha capacidad de ser llevado a cabo en la práctica. Después, mostrar si existe ya una red de soporte. ¿Qué significa? Que si ustedes ya han hecho alguna validación, preguntas, entrevistas, si alguien ya está interesado en colaborar con ustedes, todo eso lo hagan manifiesto y lo pongan como una perlita más de su proyecto. Las finanzas, muchas veces lo que yo, generalmente un pitch, no siempre, pero pues estás buscando que alguien te apoye, ¿no? Y entonces, con donación o que compre el producto por anticipado, por ejemplo. Entonces lo que estás tratando de hacer es darles de una manera muy simplificada los componentes más importantes de tu negocio. Por ejemplo, el componente humano más lo que necesitas para echar a andar el primer como prototipo, ¿no? La plataforma tecnológica, etcétera. Y entonces es importante que digas la cantidad grosa, para qué la vas a usar y qué resultados vas a obtener, perdón, muy claros. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando mi plataforma para que la gente aprenda a manejar mejor sus finanzas, ¿no? Que es uno de los ejemplos que ustedes me parece que quieren hacer. Y entonces yo diría, busco 500,000 pesos, ¿no? Para poder formar mi equipo de técnicos que van a desarrollar la primera aplicación para Android y que la vamos a poder validar y probar. Estamos buscando en al menos 1,000 personas como primera etapa y esto es un proyecto que se llevará a cabo en un año. Eso es como la información primera que tienen que dar para que después, si ya alguien les pregunta o quieren dar más información, pues entonces igual y desglosan un poquito de esos montos. Pero en realidad lo que la gente está buscando es montos más totales y cuál va a ser el impacto de ese monto, cómo lo van a usar. Y finalmente se tiene que cerrar con preguntas de ustedes hacia la gente y hacia la audiencia que están presentando. Recuerden que el pitch tiene ese objetivo. Y es importante que las hagan de manera como bien precisa, ¿no? Y como muy invitativa, ¿no? Y por último, esto no es un componente que tenga que llevar como una parte más de una lista, pero es justamente lo que me dices, no me presentes una lista, preséntame una historia, preséntame algo genuino, preséntame algo con que yo me conecte. Imagínense, ¿no? La gente, yo creo que a casi nadie nos gusta en realidad escuchar presentaciones, nos gusta escuchar algo genuino, algo que nos conecte, y estos son historias. Entonces piensen cómo pueden transmitir su pitch, cómo, de dónde viene, de dónde salió, ¿no? Entonces hay que agregarle como esos detalles y que finalmente no son como algo inventado, sino algo muy genuino. Y por eso tanto les pedí que presentaran un problema real, ¿no? Que se conecten con algo que les está sucediendo. Y hay algunos que lo hicieron de manera excelente, de manera visual excelente y a veces bien simple, ¿eh? Por ejemplo, la chica que dijo, a alguien se le ha extraviado, no encuentra rápidamente su credencial, ¿no? Del TEC o algo así, entonces empieza a engancharse con las personas, a compartir una historia. Antes de irme a los ejemplos, quiero justo presentarles esto de la historia. Perdón otra vez.
Y este es también algo real de pitches que he escuchado, y este es un chico que ya lleva grande rato trabajando con su proyecto y evidentemente seguro ha cambiado los pitches a través del tiempo, pero lo que quiero es que vean que lo hace de una manera en que te conectas con su historia, ¿no? Y que a través de su historia te demuestre que es una persona capaz junto con su equipo de hacer que las cosas sucedan y que va como de poquito en poquito, pero que lo ha hecho llegar como a niveles bastante importantes. Y él cuenta, cuando yo estaba en la preparatoria, en una de las clases aprendí de los refugiados en Uganda y entonces quise conocerlos y ver de qué manera los podía ayudar. Pedí a Amnistía Internacional si podía ir a hacer un pequeño documental, pues yo me dedicaba a eso, ¿no? A la comunicación. Me dijeron que no porque era muy joven. Entonces decidí hacerlo por mi propia cuenta y me fui allá y grabé un pequeño documental y así pude como convivir con gente de mi edad, ¿no? Con chicos de allá y preguntándoles en qué podía ayudarles, me decían, ayúdanos a tener una escuela para podernos ayudar nosotros mismos. El chico entonces buscó algunas becas para estos chicos y más tarde, cuando regresó a Uganda, años posteriores, se dio cuenta que estaban aprendiendo, por ejemplo, de geografía y de nombres de ciudades de Europa, que él decía, ¿para qué les va a servir? Por un lado, no incentiva su creatividad, sino la reduce. Por otro lado, ellos lo que necesitan aprender es cómo resolver problemas que realmente viven en el día a día, ¿no? Como falta de acceso a agua potable, como falta de acceso a salud, a una vivienda digna. Entonces él decidió que iba a encontrar financiamientos para hacer un proyecto para revolucionar y cambiar la educación de Uganda en las escuelas primarias y preparatorias. Esto parecía muy loco en aquel entonces, comentaba. Sin embargo, poco a poco hice conexiones con escuelas, ¿no? Que hacen ahora que se llaman para la transformación. Y entonces diseñamos un piloto de 2 años, ¿no? Que probamos con algunas personas, apenas con 15 en Uganda, y con ellas logramos demostrar que había mujeres, por ejemplo, que podían poner proyectos para mejorar la salud y generar como economía local dentro de la comunidad y generar al final del día gente que transformaba sus realidades y la de los demás. Y bueno, al cabo de 10 años ahora estamos firmando, ¿no? Con las autoridades y con el gobierno de Uganda para que todo este programa se meta en todas las universidades en Uganda, perdón, en todas las escuelas de preparatoria. Y ahora lo que yo quisiera es cambiar y revolucionar la educación en todo el mundo. Parece también loco, sin embargo, quisiera pedir $1,500,000 para poder empezar con el primer piloto de universidad en Estados Unidos. Y ahí sigue un poquito ya la descripción de cómo lo va a hacer. Y al final del día, lo que quiero que vean es que es una historia que te demuestra que puede suceder, es una historia que posiblemente conmueva a algunas personas y finalmente, ¿no? Es como basado en la realidad, ¿no? Como en una pasión, como en algo que finalmente impacta y que resuelve problemas reales, ¿no? Entonces, pues es así, como les pido que vayan pensando cuál sería el script, ¿no? Como la historia que ustedes van a contar detrás de sus proyectos. Porque al final del día lo que les voy a pedir y lo que tienen que hacer es el formato tipo video en donde es alrededor de 2 minutos y medio, más o menos, 2 o 3 máximo, y en donde cuentan una historia, ¿no? Y entonces donde me dicen toda esta información del pitch de manera visual, ¿no? Porque esto también lo que les ayuda es que lo pueden compartir a mucho más gente y pues es un ejercicio bien útil para ustedes. Cerrando la parte de los pitches, entonces, tendrían que ser simples, inesperados, ¿no? Contándonos como esta historia, conectada a las emociones y creíbles. Muy bien, ahora me voy a ir al otro tema que es para que empiecen a pensar cómo van a validar su proyecto y es generar un prototipo así con lo menos posible para poder validarlo, ¿no? Esta es una metodología diseñada por Google que es para que en una forma muy rápida o en menor tiempo podamos hacer un prototipo.
¿Qué necesitamos? Pues idealmente, aunque en esta ocasión no necesariamente los vamos a tener a todos, pero sí es posible que vayan a tener que hacerles entrevistas para poder hacer validación de información, pues a gente que tenga como diferentes especialidades que pudieran ser necesarias para su proyecto, como diseñadores, como ingenieros especialistas, algún investigador o alguien que conoce mucho del tema, ¿no? Pero bueno, en este caso ustedes como equipo. Más que ustedes como equipo empiecen a traer información y esta es la tarea que necesito para la próxima semana para poder hacer la dinámica en clase. En los equipos hay al menos 3 personas, ¿no? Entonces cada una va a investigar estos 3 temas y si son más, pues entonces se lo dividen para que tengan más información y la puedan traer. Pero la tarea es individual y cada uno me la va a entregar y la va a usar para la dinámica. Entonces, ¿qué se tiene que traer? Que se investigue, ¿no? Parte de lo que ya empezaron a hacer, que era como su método, como el mapa tecnológico un poco, pero pensando qué más hay, ¿no? ¿Qué se parece? Y cuáles son como los problemas a los que se han enfrentado, cuáles son los éxitos, qué investigación hay acerca como del campo, ¿no? Del proyecto, qué publicaciones hay, todo lo que se diga, bueno y malo, de este tipo de proyecto. También necesito hacer un mapeo de los posibles usuarios, ¿no? No siempre nada más el que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, piensen en un termómetro, lo utilizan en casa, lo utilizan los hospitales, lo utiliza alguien que da rescate, una ONG. Entonces son diferentes gente los que podrían utilizar un producto, ¿no? Un servicio. Y entonces piénsenlos y mínimo entrevisten a 3 posibles usuarios realmente, ¿no? Entonces alguien tiene que irse y entrevistarlos. ¿Qué se tiene que fijar en esas entrevistas? Y esto es súper, súper importante, lo voy a repetir 2 veces. Enamórense del problema, no de la idea. Enamórense del problema, no de su idea en este momento. ¿Qué quiere decir? Que van a preguntar cómo solucionarías tu problema, ¿no? Si yo te propongo esto, ¿qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? ¿Qué le agregarías tú? ¿Saben? Pero como realmente intentando que se solucione el problema, no en este momento como ya aferrándose a su idea y como no saliéndose de ahí, ¿no? Porque entonces no es lo que quieren traer, lo que quieren traer es realmente información que les ayude a que su prototipo, a que su idea se enriquezca. Y por último, investigar otros ya como el prototipo, ¿no? O sea, ideas, qué materiales ya hay y traerse información, cosas similares que pudieran ser como cuestiones que les ayuden como ideas para brainstorming, para generar el propio suyo, ¿no? Entonces así como pues ideas de todo tipo de cómo podrían generar el prototipo. Materiales que eso se los voy a dar yo, no se preocupen. Y la metodología es que hay que entender primero como la situación de la que estoy partiendo y esa es la investigación que ustedes van a traer. La van a compartir y con base a toda esa información que es preliminar se va a hacer una dinámica que es la segunda parte de divergir, ¿no? Discutir y generar tantas ideas posibles para hacer el prototipo y por último elegir cuál y hacer el prototipo y validarlo. Entonces, la primera etapa está como diseñada para entender, como decía, de dónde parto, qué es lo que realmente resuelve, qué es lo que la gente necesita, cuál es la estrategia de lo que yo estoy proponiendo. Después diverjo, ¿no? Y entonces genero tantas ideas como sea posible para seleccionar una, hacerla y probarla. Entonces, la siguiente clase lo que van a hacer es esta metodología que se llama 360 grados de iluminación, que es como tratar de ver todo lo que ya hay. Y entonces cada uno de ustedes va a tener 5 minutos y les pido que lo traigan súper bonito, ¿no? Digerido en presentación para presentar lo que encontraron de su proyecto. Esto lo van a hacer para el resto de su equipo. Y esto también me lo van a tener que entregar para notificar su tarea, ¿no? Y entonces, ya que entendieron todo eso, lo que van a hacer es sumarizar los aprendizajes, seleccionar las ideas más importantes de todo eso que trajeron. Y bueno, esto es un solo primer paso, ¿no? Van a votar como cuáles son las ideas más importantes de toda esa información y después con todo eso en la cabeza, cada uno de manera individual en una hoja la va a partir en 8 y va a dibujar 8 ideas en 5 minutos contados de cómo harían ese prototipo.
Entonces también, si lo quieren ir pensando esta semana, ¿no? Así como diferentes ideas de cómo se imaginan además ustedes que es su idea, porque hasta se van a dar cuenta, ¿no? Que cada uno igual y tiene diferentes ideas y está muy bien, pero ahí es como las van a poder ver y al final estar súper claros en cuál es su idea final y su prototipo y todos tenerlo como muy claros y hablar el mismo lenguaje. Después, de 5 minutos más para de esas 8 que ustedes tienen, elegir una sola que pueden presentar como un solo dibujo o como un storytelling, ¿no? Como pasos a seguir para lograr su prototipo, porque a veces es más complejo, ¿no? Que mostrarlo en un solo dibujo y con algunas palabras quizás, pero que sea un poco más como ilustrativo. Y después se hace un método de decisión en el cual se le llama Zen Voting, que es todo en silencio para evitar como vallas, ¿no? Como que a alguien le gusta más y como que a quien no le gusta no lo pueda decir. Primero se hace esa votación y se ponen eh, pues como alguna cuestión visual a los que más nos gustan y después empezamos a discutirlos, ¿no? Los que más nos gustan, a los que menos nos gustan para poder descartar y al final elegir y estar con el mismo lenguaje y decir, esta es nuestra idea y este podría ser el prototipo y al final lo que van a decidir, el siguiente paso es decirme si lo van a hacer como un mock, como un video, como un prototipo, como un demo. Son las 4 maneras en que ustedes pueden hacer un prototipo. Y en realidad, pues un mock es algo que simula, ¿no? Que pareciera eso, ¿no? Con algo que ya existe y entonces con eso van a hacerle como, si esto fuera así, ¿no? Y entonces les ayuda como a simular algo que hoy no es y que podría dar idea de su proyecto. Un video explicativo, ¿no? También puede ser, ¿no? Como con imágenes, ¿no? El prototipo con los materiales mínimos, con otro tipo de materiales, ¿no? Que les ayude también como a que la gente lo pruebe, lo sienta. O una demostración que es diferente al mock, ¿no? El mock como que alguien lo prueba, pero no es el prototipo, sino está simulando, mientras que el demo igual yo se los demuestro, ¿no? O sea, sí sería, ¿no? Entonces, cualquiera que sea, o un demo es como salirse así también como de mostrar así tal cual fiel lo que es, sino imaginarse ideas, ¿no? Por ejemplo, los de Airbnb o los de BlaBlaCar decían, bueno, pues nosotros pusimos como nuestro propio coche, ¿no? Y entonces preguntábamos a la gente, por ejemplo, los de BlaBlaCar, ¿por qué usarías esto, no? Y al final se dieron cuenta que la gente ahora busca experiencias y seguridad más que obtener como el, el como el bien en sí mismo, ¿no? Entonces la gente busca el uso y tener acceso al uso más que el producto. Entonces la gente ahora ya no busca necesariamente tener un coche, sino poder tener el uso del coche. Por otro lado, ¿no? El compartirlo le da a la gente seguridad, ¿no? Mientras que en México podríamos pensar lo contrario. La gente lo que decía es, a mí me gusta ir acompañado, ¿no? Porque entonces voy manejando como mucho más concentrado, mucho menos rápido, como que si necesito que alguien como parar, lo que sea, pues alguien, o si hay algo peligroso, voy acompañado, ¿no? Entonces, al final del día, pues buscarse las maneras en que la gente les puede compartir y encontrar como la esencia real de qué problema están resolviendo. Eh, Después, ¿no? Ya que eligieron cómo lo van a validar, ¿no? Cuál va a ser su prototipo, pues entonces van a tener que irlo y validar con al menos 8 personas, 6 como mínimo, perdón, 10 como máximo, porque esto es una información representativa que les puede dar mucha idea de ya estadísticamente si a la gente le va a gustar, no le va a gustar, lo va a comprar, no, va a pagar o no por él. Y hay 3 preguntas básicas que tienen que hacer, más voy a agregar una, que es, ¿les gusta o no les gusta? ¿Qué les gusta de esto? ¿No? Y la gente te lo va a decir y tiene que ser así, ¿no? Como persona a persona, porque además captan las reacciones inmediatas, ustedes pueden sentirlas, ¿no? ¿Qué te gustaría mejorarle? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le mejorarías? Y al final, esto te sirve, o sea, te satisface, ¿no? Y en esa pregunta es la que agrego, defínemelo en 3 palabras este prototipo, ¿no? Si fue fácil de usar, si fue divertido, si te
te soluciona el problema, pero en realidad ustedes no preguntan eso, sino les piden que les definan el prototipo en 3 palabras. Y esto entonces pueden como ustedes checarlo contra lo que ustedes dijeron, ¿no? ¿Para qué querían hacer eso? ¿Para qué problema lo querían hacer? ¿Para facilitar algo? ¿Para que alguien aprendiera de manera rápida, ¿no? Y entonces, si ustedes ese era su objetivo y eso es lo que obtienen, entonces quiere decir que ustedes están realmente solucionando y que es un buen prototipo, ¿no? Y que entonces hay luz verde. Y si no, pues entonces quiere decir que pues tal vez hay una luz roja, pero está bien, ¿no? Porque entonces aprenden. Para eso son, para aprender los prototipos. Recuerden que en innovación fallar es aprendizaje, no es fallar, ¿no? Que esa palabra no la tenemos que quitar cada vez más. Y bueno, por último, ya para cerrar, les quiero hablar de este ejemplo, porque cuando hagan la validación, que básicamente en 3 semanas, ¿no? Que ya es casi al final del semestre, pero tienen que empezarlo a trabajar ya, ¿no? Porque ya les quedan estas 3 semanas para que se pongan a hacer su prototipo, ¿no? Que la otra semana lo definirán, ¿no? Después así que lo hagan y que lo validen y me van a traer como evidencia, como algún video, ¿no? Algo visual en donde me ayuden a entender si, cómo fue la reacción de la gente, ¿no? Entonces, esto nada más se los dejo como un ejemplo. Este es otro de los más financiados proyectos por Kickstarter, Phono Music. Y por un lado, ellos presentan ahí, ¿no? Como la gente que es experta en música y que aman la música, encuentran como una fidelidad y una amplitud de la música, ¿no? Porque le agregan como mucho más sonido fiel de cómo se genera cuando los músicos lo hacen, a cuando tú lo escuchas como en tu aparato, en tu iPhone. Aparentemente, pues hay gente que lo ve así, ¿no? Y también por eso es importante saber para quién va dirigido, a quién le soluciona el problema, ¿no? Porque esta persona hizo un test y entonces les puso esta música, el aparatito versus el iPhone y otros, ¿no? Y entonces ahí está el video de cómo lo hace, ¿no? De cómo hace su test. Y entonces la gente le dice, la verdad es que yo no encuentro una diferencia, la verdad es que yo no lo compraría, la verdad, ¿no? Entonces, para que vean cómo lo hace, ¿no? Entonces es un ejemplito, en 3 minutos está ahí cómo hizo su validación, ¿no? Entonces, bueno, eso se los dejo ahí también como ejemplo, porque así es como se los voy a pedir este ejercicio. Bueno, pues la presentación aquí termina, y la próxima clase nos vemos con cualquier duda o pregunta, y muchas gracias.